¿Cuántas veces has llegado al límite? No al límite del cansancio físico, sino a ese otro límite, el que nadie ve, el que no se explica fácilmente, cuando por dentro ya no puedes más, cuando diste todo lo que tenías, hiciste lo correcto, luchaste con fe, y aún así el miedo regresó, la amenaza volvió, y de repente te encontraste huyendo de algo, o quizás de todo. Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que muchos cargan en silencio. Hay momentos en que incluso los que tienen fe profunda sienten que ya no pueden orar, que las palabras no salen, que el cielo parece cerrado, que la vida espiritual que tanto construyeron se siente vacía, árida, como un desierto sin sombra. No es falta de fe, es agotamiento del alma. Y es exactamente ahí, en ese lugar, donde ocurre algo extraordinario en el capítulo que vamos a leer hoy. Elías era uno de los profetas más grandes de Israel, un hombre que había enfrentado al rey más poderoso de su tiempo, que había desafiado a cientos de profetas falsos, que había visto fuego caer del cielo. En respuesta a su oración, era alguien que conocía el poder de Dios de manera íntima, personal, casi física. Y sin embargo, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, lo encontramos tirado bajo un árbol en el desierto, solo, con miedo, pidiéndole a Dios que lo deje morir. No es una escena menor, es una de las confesiones más honestas y más valientes de toda la Escritura. Elías no fingió fortaleza, no actuó como si todo estuviera bien, se derrumbó, y en ese derrumbe, Dios lo esperaba. Lo que sucede a continuación es uno de los retratos más tiernos de la relación entre Dios y el ser humano que podemos encontrar en la Biblia. Dios no llega con un discurso, no llega con reproches, no le pregunta por qué flaqueó su fe. Manda a un ángel a tocarlo con suavidad y a decirle una sola cosa: levántate, come, porque todavía te queda camino. Y después viene el momento más silencioso y más poderoso del capítulo. Elías espera al Señor en la montaña. Pasa el viento que parte las rocas, pasa el terremoto, pasa el fuego. Y Dios no está en ninguno de ellos. Dios está en la brisa suave, en el susurro, en lo que casi no se escucha. Hoy, en un mundo donde todo es ruido, donde las notificaciones no paran, donde cada día trae su propia carga de noticias, de problemas, de urgencias, este capítulo nos hace una pregunta incómoda y necesaria. ¿Estamos dejando espacio para la brisa suave? ¿Estamos cultivando ese silencio interior donde Dios puede hablar? La oración no siempre es elocuente, no siempre es larga. A veces es solo dejarse caer y decir: ya no puedo más, Señor. Y descubrir que eso también es oración, que eso también llega al cielo, que Dios escucha incluso lo que no se termina de pronunciar. Antes de que empiece la lectura, si este tipo de contenido te alimenta el espíritu, te pido que le des like al video, que te suscribas al canal para que estas reflexiones lleguen a ti cada semana y que dejes en los comentarios cómo estás hoy. No tienes que escribir mucho. Con una palabra es suficiente. A veces nombrar lo que sentimos es el primer paso para soltarlo. Escucha ahora la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. El viaje de Elías al monte Horeb. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios. El encuentro de Elías con Dios. Allí entró en la gruta y pasó la noche.
Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Al que escape de la espada de Hazael, lo hará morir Jehú. Al que escape de la espada de Jehú, lo hará morir Eliseo. Pero yo preservaré en Israel un resto de 7,000 hombres, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. La vocación de Eliseo. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió: sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Dios no llegó en el viento que partía las rocas, no llegó en el terremoto que sacudía la montaña, no llegó en el fuego que todo lo consumía. Llegó en la brisa suave, en el susurro, en lo que casi no se escucha. Y esa es, quizás, la lección más difícil de aceptar para nosotros hoy: que Dios no compite con el ruido del mundo, que no grita más fuerte que nuestras preocupaciones, que espera paciente a que hagamos silencio. Quizás tú también has estado esperando una señal espectacular, una respuesta clara, contundente, que no deje lugar a dudas. Has pedido fuego del cielo y lo que ha llegado es una brisa que apenas roza tu piel. Has pedido un terremoto que sacuda tu vida y lo que has recibido es una palabra silenciosa en medio de la noche. No te equivoques, Dios sigue hablando, solo que muchas veces lo hace en una frecuencia que solo se sintoniza desde la calma. Y si hoy te encuentras como Elías debajo de tu propio árbol en el desierto, agotado, queriendo rendirte, escucha bien lo que Dios le dice primero. No le reclama, no le exige, no le pide explicaciones, solo manda un ángel con pan y agua y le dice: levántate, come porque todavía te queda camino. A veces, antes de cualquier revelación profunda, lo que el alma necesita es algo tan simple como descanso, alimento y compañía. Dios cuida primero el cuerpo, porque sabe que sin eso el espíritu no puede sostener el viaje. Y después, cuando te has alimentado y has caminado tus 40 días, cuando llegas a tu propia montaña, descubres que Dios no estaba esperándote en la grandeza, sino en la pequeñez, no en lo extraordinario, sino en lo íntimo. Esa es la pedagogía divina. Nos enseña a buscarlo, no en lo que impresiona, sino en lo que sostiene, no en el espectáculo, sino en el silencio. Hoy busca ese momento de silencio. No tiene que ser largo, no tiene que ser perfecto. Cierra los ojos donde estés, en la cocina, en el coche, antes de dormir, y simplemente respira. Deja que la brisa suave llegue. Deja que Él te encuentre donde estás, exactamente como estás, sin que tengas que cambiarte de ropa espiritual antes de presentarte. Porque Él sabe tu nombre, conoce tu carga,
ha visto cada una de tus lágrimas y todavía tiene camino para ti. Y si hoy lo único que puedes decir es, ya no puedo más, Señor, dilo. Esa también es oración. Esa también es fe. Esa también es la voz que Dios escucha con más ternura. Porque a veces el alma no necesita más palabras, necesita ser sostenida en silencio. Y ese silencio, créeme, no está vacío, está lleno de Él. Por favor, revisa nuestras playlists. Estoy seguro de que encontrarás algo para ayudarte a ti o a tus seres queridos. Gracias por aceptar a Dios en tu corazón. Bendiciones para ti y toda tu familia.